Ya no era aquel joven entusiasta que sangraba en los campos de Italia. Había aprendido mucho desde entonces. A sus 54 años sabía que nadie regala nada y que el vacilar solo conduce al más estrepitoso de los fracasos. Después de todo, pensaba, quizá fuese la última oportunidad que tuviese antes de irse con el Altísimo. Sí, allí sería, en Cajamarca, donde él, Francisco Pizarro, encontraría la gloria o la muerte. Para entender la conquista del Imperio Inca, primero debemos conocer aquello que se conquistó. Si no, estaríamos haciendo un ejercicio muy pobre y nos quedaríamos lejos de saborear uno de los hitos más reseñables de la historia universal. Comencemos. El Tahuantinsuyo, aunque seguramente lo conozcas como Imperio Inca, era una formación estatal compuesta por la suma de 4 regiones, o suyus, como se diría en quechua, que orbitaban el centro del mundo inca, el valle y la ciudad de Cuzco. El Chinchaysuyu comprendía la costa y la sierra norte del actual Perú, extendiéndose hacia Ecuador. El Antinsuyu lo formaban las cuencas altas del río Amazonas y las laderas andinas orientales de la zona sur central. El Collasuyu incluía el entorno del lago Titicaca, es decir, en la actual Bolivia. También se sumaban tierras que actualmente serían parte de Chile y Argentina. Finalmente, el Cuntinsuyu abarcaba la costa central y sureña de Perú. A su vez, estas regiones estaban divididas en provincias dirigidas por gobernadores pertenecientes a la élite incaica, los cuales residían en alguna ciudad principal de la provincia. Esta élite incaica eran los famosos orejones, o así lo llamaron los españoles porque tenían unos pendientes que les deformaban el lóbulo de la oreja. Estos orejones eran incas emparentados con el monarca, y en un primer momento fueron divididos en 11 ayllus, o grupos de parentesco, transmitidos siempre por línea masculina. A medida que el imperio fue creciendo, el número de ayllus también fue aumentando. El Sapa Inca, que era el dirigente del imperio, solía hacer viajes a dichas provincias de manera periódica, aunque también empleaba funcionarios que le proveían información sobre el estado demográfico, fiscal y judicial. También existía un visitador que se hacía cargo de las mamaconas, que eran vírgenes que se encargaban del culto solar. Por otro lado, los antiguos señores de los territorios conquistados, los curacas, seguían manteniendo un papel importante dentro de la administración. Para entender bien la conquista, debemos comprender la figura del emperador. Era un gobernante absoluto, de autoridad incuestionable, hijo del sol, mejor dicho, de Inti, lo que le convertía en el nexo entre el Estado y el mismísimo universo. Los emperadores incas portaban una insignia distintiva, la mascapaicha, que consistía en una banda trenzada de múltiples colores que se anudaban varias veces alrededor de la cabeza, y de la que colgaba un fleco rojo con varias borlas unidas a canutillos de oro. Al ser su figura sagrada, era siempre transportado en litera, rodeado por un gran cortejo, lo cual limitaba sus movimientos. Además, también tenía a su disposición un cortejo de mujeres, incluidas sus esposas secundarias, quienes no podían ser miradas a la cara. Tampoco era sencillo ver la cara del gran inca, pues este se tapaba siempre con un velo. Toda la ropa, enseres, restos de comida y demás que usase debían ser quemados para que nadie pudiera hacer uso de ellos. Hasta tal punto llegaba la adulación a su figura que éste no podía escupir al suelo, por lo que escupía a las manos de las mujeres de su séquito, las cuales se limpiaban con un trapo y lo guardaban. Menuda guarrada, digo yo también, ¿no podrían poner el trapo encima de las manos y que escupiese allí? Pero bueno, así se evitaban mancharse las manos. Continuemos. El resto de las mujeres debían estar pendientes por si un pelo se le caía, ya que debían recogerlo para evitar que nadie pudiera embrujarlo. Por supuesto,
A su muerte, las esposas le acompañaban al otro mundo, por lo que éstas eran embriagadas, ahogadas y enterradas con él. El cuerpo real, como en otras muchas culturas, se momificaba y la panaca, que era una institución social, se encargaba de mantenerla como si aún viviese, haciéndole ofrendas a diario y llevándola a visitar otras momias. Estas, incluso, servían de oráculo. Viendo la gran devoción que se tenía por aquellos monarcas, fue claro para Pizarro, que ya tenía cierta experiencia en el Nuevo Mundo y había observado idiosincrasias similares, que si el emperador caía en sus manos, también lo haría su rico imperio. El Inca fue un imperio eminentemente conquistador. Sobre el año 1200, los incas se asentaron en los Andes centrales, los cuales venían de alguna zona próxima al lago Titicaca. A partir del año 1350, comenzaron un lento proceso de expansión, que los llevaría a dominar toda aquella zona. Aunque el punto de inflexión fue la guerra contra los chancas en 1438, pues a partir de ese momento, la expansión y el dominio inca se aceleró, convirtiéndose en imparable. John Rowe propuso una cronología para la expansión desde esta guerra, aunque es discutida por arqueólogos y antropólogos. El comienzo de la implosión inca vendría de la mano de Pachacuti, o Pachacutec, entre 1438 y 1463, cuando conquistó el entorno de Cuzco. Tras esto, continuó hacia la costa norte del actual Perú, cediendo el mando militar a su hijo, Tupac Inca Yupanqui, quien consiguió llevar las fronteras del imperio hasta la región de Quito. Mientras, Pachacuti se puso el chaleco de obra y se dedicó a reedificar la capital del imperio junto a su fortaleza, Sacsayhuamán. En el corazón de la ciudad ordenó construir una gran plaza, la de Aucaipata, de 190 por 165 metros, recubierta toda ella con arena blanca del Pacífico. Los edificios que la rodeaban, palacios y templos en su mayoría construidos a base de grandes bloques de piedra tallada, contaban en sus fachadas con placas de oro bruñido. Así, cuando el sol inundaba la plaza con sus rayos, el efecto centelleante del oro y la arena era abrumador. Ese sí era el hogar digno de un hijo del sol. Pachacuti también reorganizó las estructuras sociales, incrementando de 11 a 21 el número de ayllus, apoyándose en aquellos gobernantes conquistados que mejor se habían adaptado al sistema incaico, pues con los que había no eran suficientes para las necesidades de un imperio en expansión. Más adelante, Tupac Inca Yupanqui incursionó en dirección Chichansuyu hasta 1471, ocupando Cajamarca y continuando hacia el noroeste, alcanzando Tumebamba, que es la actual ciudad de Cuenca, en Ecuador, sometiendo allí a los cañaris. Después giraría hacia la costa, tomando Tumbes, y a continuación incursionaría hacia el reino Chumú. Una vez tomado este reino, continuó la expansión por la costa, tomando señoríos como los de Ica y Chincha. En 1493 y 1530, Huayna Cápac continuó las conquistas en el Chichinsuyu, pero esta vez hacia el norte del actual Quito. Ocupó las tierras de las etnias de la costa ecuatoriana actual: Niwa, Caraques, Pache, Chono, Huancavilca, Pasao y los famosos Chachapoyas. Previamente había estado guerreando durante un año entero al norte de Chile. Era un tío ocupado este Huayna Cápac, por lo que vemos. Se duda el año de su muerte, aunque lo más aceptado es que fue en torno al 1530. Tampoco se sabe a ciencia cierta la causa, pero se estima que pudo ser la viruela o alguna otra enfermedad. Sea como fuere, su deceso supuso un tremendo golpe para el imperio, pues provocó un enfrentamiento civil al no haber podido consolidar su sucesión. Desde los tiempos del emperador Inca Roca, el sistema de gobierno se basaba en una dualidad:
El Urin Cuzco, asociado a la parte baja de la ciudad, asumía la jerarquía religiosa y era considerado más relevante. Y el Anan Cuzco, cuyo linaje quedaba adscrito a la parte alta de la ciudad. Asumía el gobierno secular y los asuntos militares. Parece ser que la predilección de Huayna Capac era que Huáscar fuese su sucesor. Así que mientras Atahualpa, su hermanastro, estaba guerreando en el norte del imperio, tomó las riendas del poder quedándose en la parte baja de Cuzco. El perfil de Huáscar era más el de un príncipe cortesano, mientras que el de Atahualpa era el de un príncipe guerrero. Era un líder militar más temido que amado, y no repugnaba en el uso de la crueldad si eso podía llevarle a conseguir sus objetivos. Por esto, en parte, a Pizarro no le costó encontrar aliados en algunas de las etnias sometidas, como los tayanes, chachapoyas, chimúes, lambayeques, huamanchucos, nazcas, chacas, huancas, cañaris, cayambes, caranquis, puquinas, aymaras y coyaguas. Mientras, Atahualpa, que se encontraba embriagado por la victoria contra su hermanastro, y debido también a las noticias que sus informantes le hacían llegar, subestimó a los nuevos rivales que llegaban desde el norte. Pero, ¿cómo pudieron los incas mantener un imperio tan vasto en un terreno tan abrupto? La respuesta puede sonar simple, pero ejecutarla es complejo, desarrollando métodos de control poblacional así como unas vías de comunicación muy eficientes. Por ejemplo, cuando conquistaban una nueva localidad se enviaba a los mitimaes, que eran grandes grupos de personas que, trasladados por la fuerza desde sus lugares de origen hasta aquellas nuevas tierras, se irían adaptando al régimen incaico. Al mismo tiempo, se enviaba gente de la tierra conquistada a zonas del Valle de Cuzco. Así, con este sistema de desarraigo-arraigo, se conseguía controlar la población. Sin embargo, como hemos visto antes, los incas mantenían a los antiguos gobernantes de las zonas conquistadas bajo la figura de los curacas. Para mantener la lealtad de estos, establecían lazos familiares con ellos, ofreciendo el emperador en matrimonio a sus hijas, hermanas y demás parientes cercanas. Lo mismo debían hacer estos curacas, y el gran inca se casaba con ellas, aunque las trataba como esposas secundarias. Esto era un movimiento muy inteligente, ya que, como también hemos visto antes, los linajes de la élite incaica, los ayllus, eran siempre por línea masculina. Además, los hijos de los curacas debían residir en Cuzco, cerca del emperador, hasta los 14 años. Una especie de secuestro poco sutil realizado por muchas civilizaciones antiguas. Muy importante era también la religión. Aunque se respetaban las deidades locales, el culto al sol o Inti se impuso como el principal, lo que hacía de aglutinante imperial. El quechua quedó como lengua franca, ya que al repoblar las zonas conquistadas con mitimaes procedentes de otras partes del imperio, y al venir estos con su propia lengua, que era diferente a la de la localidad en la que se asentaban, se usaba la incaica para comunicarse. Por otro lado, las vías de comunicación para facilitar el transporte de tropas cuando un curaca se sublevaba fueron vitales, así como para mantener la comunicación de todo el imperio y transportar mercancías. La red viaria de los incas ascendía a 44.000 kilómetros. Teniendo en cuenta que el territorio gobernado abarcaba de norte a sur unos 5.500 kilómetros, podemos hacernos una idea de lo bien comunicadas que estaban sus provincias. El principal camino era el que conectaba Cuzco con Quito. En muchos tramos tenía de 4 a 6 metros de anchura, pero podía llegar a alcanzar los 14. A lo largo del camino, más o menos a un día de marcha uno de otro, había asentamientos llamados tambos, con depósitos de víveres, ropa y armas. También entre tambo y tambo existían los chasquis, que eran casetas de madera y paja donde dos hombres esperaban un mensaje u objeto que se quería enviar para dar relevo a quien lo traía. Esto era de gran ayuda para los corredores de postas.
Además de estos impresionantes caminos, cuando llegaron los españoles se quedaron sorprendidos de la calidad de sus fuertes y sus puentes. Aunque cabe destacar que las ciudades incas no solían estar fortificadas o amuralladas, ya que se fiaban por completo del envío rápido de tropas, debido a la superioridad numérica frente a sus enemigos y a las vías de comunicación antes descritas. Sin embargo, toda esta infraestructura que servía para mantener el imperio, a la postre fue utilizada por los hispanos para acelerar la conquista y sirve también para explicar el transporte tan rápido de tropas que se realizó después, en la guerra civil que siguió a la conquista del imperio inca. Se estima que en el imperio habitaban unos 9 millones de personas, siendo una civilización predominantemente agrícola y ganadera. El territorio estaba compuesto por 3 zonas naturales: la costa, la sierra y la selva. La costa era un entorno desértico o semidesértico. La sierra se elevaba de forma muy abrupta hasta alcanzar el altiplano andino, cayendo de manera más gradual hacia las planicies tropicales de la selva amazónica. Para adaptarse a una naturaleza tan complicada, y con ayuda de las políticas de Mitimaes, se pobló aquella escalera mar-montaña para extraer los recursos que en cada sitio había, y gracias a tan impresionantes caminos, eran capaces de trasladarlos de unas regiones a otras, proveyéndose así cada región de aquello que no tenían. Esto hizo que la vida de la gente fuese más sencilla que si hubiesen vivido en comunidades aisladas. Cabe señalar que desde los tiempos de Pachacuti, la titularidad de todas las tierras y propiedades del Estado se adjudicaban al monarca, por lo que los plebeyos debían trabajar de forma periódica en beneficio del Estado, bien como campesinos, pastores, artesanos, mineros o soldados. A menudo, debían permanecer durante meses laborando lejos de sus hogares, pero las comunidades que los acogían tenían la obligación de mantenerlos, vestirlos y alojarlos. De esta forma, el imperio trasladaba mano de obra y bienes materiales de un lado a otro, sin necesidad de mercados. Esto se denominaba mita, que era un impuesto en forma de mano de obra. Esta mita estaba organizada por los curacas, quienes eran los responsables del almacenaje de los bienes y de su circulación. Antonio Espino López, autor del libro en que se basa esta serie, Plata y Sangre, la conquista del Imperio Inca y las guerras civiles del Perú, ya hablaremos más holgada y tranquilamente de él y su obra, afirma que el orden del sistema incaico permitía el progreso social y el crecimiento de población. Así que, como también queremos que crezca este canal, si te ha gustado el vídeo y te interesa saber más sobre la conquista del Imperio Inca y su posterior guerra civil entre conquistadores, suscríbete y dale a la campanita. Muchas gracias.